Hola, bienvenidos a Soy Fono, yo soy Jennifer y el día de hoy voy a estar hablando acerca de la parálisis facial y la fonoaudiología. ¿Qué hacemos los fonos con las personas que llegan a tener parálisis facial? Así que empecemos. Bien, primero te voy a contar un poquito qué es la parálisis facial, sus causas, síntomas, etcétera, y ya posteriormente te voy a hablar sobre qué hacemos nosotros, cómo los ayudamos. La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario de un lado de la cara y se produce por un fallo del nervio facial que no lleva las órdenes nerviosas a los principales músculos. Existen dos tipos de parálisis facial. Existe la parálisis facial periférica y la parálisis facial central. Entonces, primero te voy a hablar sobre la parálisis facial periférica, que esta viene a ser una de las más comunes o también llamada parálisis de Bell. Puede aparecer a cualquier edad y eso que es más frecuente en jóvenes. Afecta por igual a hombres y mujeres. Esta es la más frecuente, como les decía, y se manifiesta por la incapacidad de cerrar el ojo o levantar la ceja, problemas al sonreír y dificultades para comer o beber. Otros síntomas que pueden llegar a aparecer es dolor de cabeza, dolor de oído, babeo, sequedad en la boca, sensibilidad al ruido, dificultad de parpadear, acompañado de lagrimeo, lo cual puede llevar a una conjuntivitis en ciertos casos. Bien, ahora vamos a hablar sobre la parálisis facial central. Esta puede ser consecuencia de un infarto cerebral, un tumor o una malformación vascular, entre otras causas. Se manifiesta en síntomas que afectan a los músculos de la parte inferior de la cara, es decir, boca y mejilla, en el lado contrario a donde está la lesión, y no suele tener consecuencias sobre el sistema visual, ya que el paciente no tiene dificultades para cerrar el ojo o levantar la ceja. Los síntomas que presenta una persona cuando tiene una parálisis facial periférica, vamos a hablar que es la más común, puede ser por diversos casos. Esta se presenta en pocas horas y algunas puede empeorar en hasta 24 o 48 horas. La falta de movilidad de una mitad de la cara produce asimetría que se ve muy evidente en reposo o al querer hacer gestos. También dificultad para sonreír, cerrar los ojos. Como les decía, llegan a lagrimear y en algunos casos también afecta al gusto. En ciertos pacientes se les complica levantar la ceja, alteraciones en la respiración nasal, tener una frente lisa sin movimiento. La mordida también afecta. Se llega a acumular comida en la parte posterior de la boca y llegar a babear. El nervio facial está unido directamente con el cerebro y su función es de controlar la musculatura de la cara. Puede verse afectado por múltiples situaciones que provocan su mal funcionamiento. Entre estas causas de parálisis facial podemos encontrar las siguientes. Por ejemplo, en la parálisis de Bell o la periférica, tiene un origen desconocido y se puede llegar a producir de una manera aguda y también brusca a cualquier edad, como dije antes. En estos casos, la parálisis es temporal y el paciente logra recuperarse, pero el tiempo es lo que cuenta. Aproximadamente 6 meses, depende de cada persona. Y pues existen pocos casos que estos problemas llegan a dejar secuelas en su vida. Herpes zóster ótico es una manifestación infrecuente, no muy común, del herpes zóster, que afecta a los ganglios de los nervios encargados de controlar a los nervios de la audición y del equilibrio. Por lo tanto, tiene consecuencias mucho más a nivel auditivo. Otitis, traumatismos craneales, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, otras enfermedades del organismo que afecten al nervio facial, como por ejemplo la enfermedad de Lyme.
También se puede llegar a producir una parálisis facial de manera congénita, como por ejemplo con el síndrome de Moebius. Los síntomas de la parálisis facial pueden variar mucho, dependiendo de las características de la persona. Y también mucho depende de la lesión, puede ir de leve a aguda, llegando a producir realmente problemas graves en la vida cotidiana de una persona. Dificultad para comer, para beber, para hablar, para expresar sus emociones. Te voy a mencionar los principales síntomas. Pérdida o disminución de la movilidad de los músculos faciales que pueden llegar a ocurrir en horas. Ausencia de expresiones faciales. Como te decía, el paciente no puede subir ni bajar las cejas, no puede fruncir la frente, reír. Dolor facial, dolor de oído o presencia de ruidos muy fuertes, dolores de cabeza. Ausencia o sensibilidad auditiva, pérdida o disminución del sentido del gusto, ausencia de saliva o, en caso contrario, babeo. Bien, el diagnóstico de esta parálisis facial suele darla el neurólogo o el otorrinolaringólogo, después de que el paciente haya recibido atención de urgencia. Y pues para determinar la parálisis facial se realizan diferentes pruebas, que son las siguientes. Pruebas para medir la afección del nervio facial, pruebas auditivas, pruebas de salivación, test de Schimmer para medir la cantidad de lágrimas que producen ambos ojos, estudio radiológico de imagen del cerebro por TAC o por una resonancia magnética. En ciertos casos, el oftalmólogo puede entrar a ayudar a la persona dando tratamiento y seguimiento a nivel ocular. Esta atención es complementaria si es que el paciente lo requiere. Incluso se llega a tener cirugías de párpado, uso de pomadas, gafas de sol, parches, etc. Bien, y aquí entramos nosotros. Muchas personas necesitan apoyo fonoaudiológico también. Y para una evaluación fonoaudiológica vemos lo siguiente. Debemos ver la posición de los músculos faciales tanto en reposo como durante el habla espontánea. Las desviaciones y las marcas de expresión, presencia o ausencia de movimientos, si hay simetría o no, las sincinesias, que las sincinesias son contracciones musculares involuntarias que se producen con el movimiento voluntario de músculos opuestos. Movimientos específicos de la frente, ojos, nariz, labios. Debemos ver el tono y la calidad de movimiento de estas estructuras, la masticación y también la deglución. El enfoque de la terapia fonoaudiológica es centrada en la recuperación del movimiento facial. Entonces, como terapia tenemos, por ejemplo, la terapia miofuncional, que de hecho tengo un video de terapia miofuncional, te invito a verlo, lo dejo por aquí o por aquí. En la caja de informaciones va a estar el link para que lo vayas a ver. Este tiene como objetivo dar funcionalidad a los movimientos y los músculos, así como la adecuación de las funciones neurovegetativas, el habla, la expresión individual. Esto es lo que diferencia de la terapia fonoaudiológica de otros tratamientos, que la mayoría de las veces se le da más importancia a restaurar la estética, ¿no? Que en este caso es bastante importante con la parálisis facial. También tenemos como opción el vendaje neuromuscular. En fonoaudiología son varias las patologías y afecciones que pueden beneficiarse de este tipo de vendaje, como por ejemplo la disfonía, disfagia, deglución atípica, hipotonía o hipertonía muscular, la parálisis facial en este caso. Lo que se hace es que se crea zonas de estímulos manualmente y se consigue mediante las vendas que este estímulo se mantenga mucho más tiempo. Puede mantenerse durante 24 horas y al día siguiente otras 24, y lo más interesante es que nos hace tener un éxito importante en el tratamiento de la parálisis facial. Entonces existen diferentes tipos y modos de vendaje, por ejemplo para disminuir el tono muscular, para aumentar el tono muscular. La intervención de un equipo multidisciplinario en el caso de la parálisis facial es indispensable para que el enfoque terapéutico sea óptimo y eficaz. La terapia se debe iniciar lo más pronto posible en casos de parálisis facial de Bell, con el fin de frenar la atrofia muscular.
evitando que se pueda agravar la degeneración del nervio facial. Y es muy importante que ciertos ejercicios que son realizados en la terapia también se los realice en la casa, permitiendo así también que el paciente se autoayude y así los resultados serán exitosos en poco tiempo. Entonces, los objetivos de la terapia fonoaudiológica son maximizar la comunicación, optimizar la capacidad alimentaria, masticación, habla y como resultado a nivel estético, equilibrar todos los músculos orofaciales. Esa es nuestra labor como fonos con personas con parálisis facial. Ese es todo el video por hoy, en verdad espero que te sirva mucho. Si tienes alguna duda con respecto a algo del video, me lo puedes dejar en los comentarios o también en cualquiera de mis redes sociales. Si te gustó, dale un like, no te olvides suscribirte si aún no estás suscrito y conmigo hasta otro video.